Buenas tardes, Heidi. Buenas tardes. ¿Me recuerdas tu nombre, por favor? Eh, Jacinta. Jaci- Así, Jacinto y Heidi son padres de familia. Y aquí están mis estudiantes. Ellos están en séptimo ciclo en la Universidad Nacional de Educación. Y entre las asignaturas que tenemos son cátedra, inclusión, y dentro de inclusión vemos educación personalizada, discapacidad. Y entonces el objetivo de esta entrevista es conocer en primera persona el contexto escolar, el contexto familiar, todo lo que tiene que ver con la inclusión, la discapacidad, las redes que ustedes han tejido en este proceso con sus hijos y otras preguntas que van a surgir. Entonces, son bienvenidos. Gracias por aceptar y darnos este espacio. Mi nombre es Rosa Llanos, soy la docente de los estudiantes de aquí de séptimo y hoy nos une algo en común que es conocer, y gracias por su disposición, conocer de primera mano. Entonces, para ello, quisiera que nos contextualicen un poquito sobre sus hijitos, ustedes, para que aterricemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de la discapacidad, de la diferencia. Y también tengo entendido que una persona más se une, que es la persona sombra, ¿verdad? María del Carmen, justo está allí. Ella es la sombra de uno de los hijos de esta familia. Entonces, te dejo a ti el espacio que nos cuentes un poquito, Heidi o Jacinto, cualquiera. Bienvenida, María del Carmen. Estamos aquí en una entrevista a la familia Palma y nos van a hablar en este momento, ubicarnos, contextualizarnos sobre sus hijos y luego vamos a trabajar el tema de la inclusión en el contexto escolar y cómo es tratado, cómo son tratados especialmente el estudiante, el que está estudiando en la universidad. Gracias, Heidi. Bueno, buenas tardes, Rosita. Rosita, queridos estudiantes. Para nosotros es siempre un gusto poder entrar en estos tipos de seminarios, ayudarlos a ustedes porque definitivamente es parte de lo que debemos todos estar involucrados, porque no solamente nosotros como padres en una primera instancia, sino la comunidad, sino las personas. Ustedes en un momento dado como profesionales, nosotros como padres, pero es importante, ¿por qué? Porque cada uno de nosotros tiene que tener un valor agregado en estas situaciones. Y desgraciadamente, quienes hemos vivido en carne propia, hemos luchado contra el sistema, hemos luchado contra diferentes barreras que poco a poco, y me alegro mucho que ustedes como estudiantes lo estén tomando muy a pecho porque quizás hace mucho tiempo esto no existía, ¿no es cierto? Y lo único que existía era que cada cual se desenvolviera como pudiera y obviamente como no teníamos la ayuda o no tenían la ayuda, quizás mucho más atrás, muchos eran ocultados, ¿no? Pero estamos aquí dispuestos, gracias María del Carmen, ella es una de las profesionales que ha estado juntamente con nosotros y que podíamos ser de una muy buena ayuda para con ustedes. Así que dispuestos si ustedes tienen preguntas, no Sí, sé si hacemos como historia, no sé, estamos dispuestos. yo quisiera que primero me contextualicen un poco sobre los niños, o sea, ustedes tienen en su hogar niños con discapacidad. Bueno, mi esposa va a hacer el antecedente de eso, ya no hay problema. Buenas tardes, chicos. Gracias, Rosita, por la invitación. Y sí, a ver, tenemos dos hijos con capacidades especiales, tienen síndrome de Dandy-Walker. El primero tiene 25 años, tiene el síndrome completo. El segundo tiene 20 años, tiene una variante de este síndrome, que quiere decir que el síndrome se compone de 5 variantes y John tiene una variante, la cual le afecta en la motricidad gruesa, también en la fina,
y en el lenguaje. Así que, bueno, Gaby nació a las 38 semanas. Normalmente no sabíamos, el último eco nos dicen que Gabrielito venía con algo especial, con un síndrome. Nos dijeron 4 días antes de dar a luz. El proceso de aceptación fue difícil, no es fácil, creo que para unos padres primerizos. Nunca va a ser fácil que te digan vas a tener un bebé especial. Primero porque es un mundo súper desconocido para muchos y en ese tiempo, hace 25 años, era más desconocido. Entonces, Gaby comienza a convulsionar desde el segundo día de nacido y obviamente las convulsiones hacen que su cerebro vaya dañándose cada vez más. Convulsionó hasta los 3 años, pero pasamos durante 10 años en un hospital. Mientras íbamos y veníamos, ¿no? Salíamos una temporada y luego entrábamos un mes, salíamos unos 15 días y así, porque no solamente se le dificultaba con sus convulsiones, sino que esto dificultaba su respiración, su forma de deglución, eh, todas sus cosas que normalmente podría hacer un niño, él no las podía hacer. Luego, Gaby a los 10 años tiene una, una operación de su cabecita, ya que al mes de nacido por las convulsiones pensaba el doctor que si le ponían una derivación de válvula de presión media, se iba a solucionar esto, pero lamentablemente no fue así. Así que a los 8 años, Gabrielito le da un episodio de apnea súper fuerte con sus convulsiones. Llegamos al hospital y en el hospital nos dicen que realmente no sabían qué tenía Gabriel. Así que la única solución era poder abrir su pancita. Abrieron su pancita y encontraron que la válvula que venía desde la cabecita estaba enrollada en sus intestinos. Gaby pasó ahí, perdió el umbral del sueño durante más o menos 8 meses. Él solo dormía 2 veces, 2 horas en las 24 horas del día, entonces estaba súper irritable, no se dejaba topar por nadie. Él quería dormir, pero no lograba dormir. Obviamente él toma muchos medicamentos, tanto para las convulsiones como para poder dormir. Así que, bueno, en eso estamos hasta ahora trabajando. No ha sido fácil porque realmente Gabriel está en un mundo porque él tiene un 98% de discapacidad. Pero John llega a los 5 años que Gabriel tenía. Obviamente nosotros nos habíamos hecho exámenes genéticos y nos dijo el doctor que, que no había otra posibilidad de que este síndrome se vuelva a repetir, pero sin embargo una variante sí se dio. Entonces John llega y llega a convulsionar el mundo, primero porque eh, él nace en Estados Unidos y en Estados Unidos nos dicen que había la posibilidad de que pueda abortar ya hasta los 8 meses de gestación, ya que John venía supuestamente sin cerebelo, con labio leporino y mutilaciones de sus manitos, pero como decidimos no abortar, entonces John viene bien físicamente, se podría decir. No tenía labio leporino, tenía sus dedos totalmente completos, pero obviamente iba a tener algo afectado, ¿no? No sabíamos qué era porque físicamente estaba bien, pero con su crecimiento nos dimos cuenta que su parte motora no estaba bien, su parte del lenguaje tampoco. Y, y John, ese es el mundo más complicado porque John no está ni en un mundo de personas con capacidades normales ni en un mundo de las personas con discapacidad. Entonces, luchar contra la educación, realmente para John fue difícil conseguir jardín, conseguir escuela, conseguir colegio, y ahí es donde María del Carmen entra a ser un ángel para nosotros, ¿no? Y cae un día, recuerdo que yo lloraba porque eh, no había cómo cuidar entre John y Gaby mientras mi esposo trabajaba. Entonces una amiga me dice, mira, yo conozco una persona súper especial, que yo sé que ella va a poder ayudar y va
ser una maestra sombra, y esta maestra sombra era María del Carmen, que comenzó con, me acuerdo, con horas, creo que fue, ¿no es cierto, María? Con horitas que iba a trabajar, y luego fue un día, y luego fue dos, luego fueron, hasta que casi John fue a vivir a la casa de ella, casi, a venir a vivir a mi casa, o sea, fue realmente algo maravilloso, fue una persona que el señor, con la cual el Señor nos bendijo mucho, y bueno, fue una lucha constante en el medio de la educación. No sé si es que Eh, tienen hasta ahí alguna pregunta o algo más que les quisiera que sí, les sí. cuente, o Mari. O sea, yo tengo una pregunta, es, ¿cómo fue el proceso desde que identificaron el problema en los niños hasta encontrar apoyo en la escuela y bueno, y la familia también, ¿no? Pero no sé qué no. Pero centrémonos ahorita en lo escolar y luego vamos Ya. con la familia. Ah, Ya. ya. En el escolar, bueno, realmente fue súper difícil porque yo recuerdo antes de que Mari ingrese a nuestras vidas, una profesora, yo llegaba al jardín, le había dejado a una guardería, ¿no? Primero fue una guardería. Tenía apenas 3 añitos, no podía moverse, no podía hablar, pero solo movía sus manitos, y su parte cognitiva estaba relativamente bien. Y recuerdo que iba a recoger a uno, a John del jardín, y una mamá estaba adelante de mí, ¿no? En la puerta esperando a su hijo, y le dice a la directora, le dice, ¿y quién es ese niño que está ahí, ese tontito que está ahí, ¿no? Y estaba sentado John en el patio en pleno sol, no lo habían metido porque como él no podía moverse. Entonces para mí fue tan terrible esa expresión, ¿no? Tan terrible que decidí ese día sacarle a mi hijo del jardín. Y sí, en la parte escolar ha sido una lucha increíble. No sé si Mari puede ahí contar acerca también de la guardería que donde le cogieron, porque caminamos por muchas guarderías. Nadie quería hacerse cargo, unas personas decían que eso es contagioso, otras personas decían que él no iba a llegar ni siquiera a escribir, ni siquiera a leer, peor a leer, o por lo menos a caminar o a hablar. Entonces, quizás lleguen a decir las vocales, decía, quizás llegue a escribir, pero realmente esto de la escolaridad fue súper, súper duro, porque no hubo personas que sean sensibles ni abiertas a dar una oportunidad a John. No sé si Mari puedes contar algo más. Bueno, muchas ¿Cómo, gracias. ya, sí, sí, cómo fue su papel, su rol allí con los chicos? Más que todo nos vamos a centrar en John, porque él está escolarizado, ¿verdad? Así es. Ya. Buenas tardes con todos. Qué gusto realmente que puedan interesarse en cosas que son del día a día, en cosas que son mucho más reales de lo que pensamos, en cosas que todavía están escondidas dentro de la educación y que son del día a día en cuanto al ámbito escolar. Bueno, para mí fue realmente un reto el poder desde la realidad con John, tratar de sensibilizar en primer lugar a sus docentes, a su entorno escolar, porque si bien es cierto, uno tiene que tratar de instruirse. Al momento, cuando yo empecé a trabajar con John, no tenía el conocimiento, sin embargo, a pesar de las limitaciones de yo poder en el momento saber lo que John podía hacer o dejaba de hacer. Sobre todo eso estaba la sensibilidad y la empatía de poder tratar de incluirlo, porque es totalmente cierto lo que conversa la mamita, ¿no? Encontrarle un lugar donde pasaba solamente sentado. Al principio yo iba solamente por horas. Y era eso lo que yo veía, encontrarle solo sentado porque no había la empatía de que alguien le dé la manito como para que se levante. Hacía sus necesidades en su ropa. Entonces, esas cosas creo que como seres humanos debemos estar mucho más predispuestos al poder ayudar.
Estar en el lugar del otro creo que es muy necesario, no de ahora, sino de siempre, para poder ayudarles en el tema de la escolaridad. Las palabras inapropiadas, el desconocimiento de los docentes. Al momento yo no me había preparado para la docencia, sin embargo trataba de hacerlo y creo que más allá de tener los conocimientos en cuanto a la educación, es el hecho de poder querer ayudar, porque con el tiempo ya me fui preparando y creo que ahora que estoy del otro lado, no es cuestión de saber, es cuestión de empatía, es cuestión de querer tratar, no mirar solamente las dificultades que pueda haber, sino más bien de ayudar a eliminar las barreras que no solamente son muros, sino son abismos que todavía los vivimos en la actualidad. ¿Qué barreras hay o hubieron en este proceso de escolaridad con el niño? Tú cuentas de que para ti es más que prepararte, es ser empático, sin embargo, tu preparación, ¿tú eres psicóloga o eres docente? Soy docente, el título de primer nivel, docente en educación inicial y sí hice mi posgrado en educación inclusiva. Ya, ¿y cómo llegaste a ser sombra? Porque no Eh, todas las escuelas a veces permiten a las sombras, o sea, bueno, ese también fue un proceso bastante complejo. En ese tiempo yo dejé de estudiar psicología. Estudié psicología, luego pasé a psicorehabilitación. No había terminado todavía, sin embargo, ese fue el antecedente que yo tuve para poder trabajar con John. Sin embargo, no tenía los conocimientos al momento, pero sin embargo, trataba, no puedo negar que lo sabía todo, sin embargo, trataba de ayudarle en todo lo que me era posible. Ser profesora sombra realmente fue un desafío para poder comprender el que pueda hacer el alumno o el que quiera hacer el docente. Porque ahora que estoy del otro lado, yo puedo mirar. No es cuestión solamente de mirar y saber las limitaciones, sino más bien evaluar cuáles son sus fortalezas y de ahí poder empezar. Realmente las palabras mal llevadas, el trato, no podríamos decir un bullying, pero sí comentarios inapropiados de los mismos docentes, no darse el tiempo, no buscar las estrategias, porque si bien es cierto, hay que cumplir un currículo. Sin embargo, también hay el tema de las modificatorias que nosotros podemos hacerlas. Ahora, en la actualidad, porque yo le conocí a John hace casi 15 años atrás, donde no había ahora el tema de poder hacer, de poder trabajar con un DUA, por ejemplo, que es un poco más apropiado. Sin embargo, a la fecha no era eso, teníamos que cumplir y cumplir con todas la carga horaria que tenía. A pesar de la carga horaria y de todo lo que involucraba el estar en terapias, terapia física, estar en psicorehabilitación, tener que cumplir con las tareas al tiempo, porque creo que tampoco eso fue uno de los motivos como para que John no cumpla con sus tareas, perdón. John cumplía con todas y cada una de las tareas y creo que cuando había la evaluación no evaluaban el proceso, sino más bien era el resultado. Y creo que ahora sí se ha flexibilizado un poquito más, no en todas las circunstancias, no todos los docentes, pero sí se ha flexibilizado un poquito más. eh, mira, voy a poner un ejemplo de una vivencia. Estaba en una escuela y ahí había un niño con una persona sombra. Y resulta que la persona sombra que estaba con el niño se fue y vino otra persona sombra.
Entonces antes el niño iba al baño solo y ahora con la nueva persona sombra le tenía de la manito para bajar las gradas, para subir las gradas y le acompañaba hasta el baño al niño. Entonces él perdió mucho con la nueva persona sombra y entonces nos preguntábamos con los estudiantes de una escuela, ¿qué pasó aquí con la persona sombra? O sea, el niño de la escuela donde hacíamos la práctica ya no era más como más dependiente de la sombra. O sea, ¿cómo es ese equilibrio que tienes tú para no generar en dependencia entre el niño y contigo, pero a la vez eres un papel necesario en la vida del niño? ¿Cómo juegas ese papel desde tu rol de sombra? ¿Qué hace el sombra con el niño? Porque mira, Bueno, los estudiantes de sí. aquí, ellos se preparan para ser docentes. ¿A ustedes algún día les Ujú. gustaría ser profe sombra? Tal vez a algunos sí o tal vez a otros no, pero uno también se puede preparar para ser profe sombra, ¿no? Ujú. Cuéntanos un poquito de eso, por favor. Bueno, yo creo que conmigo pasó lo contrario. Yo creo que fue parte de los retos que John tuvo en el proceso. Creo que no fue fácil, no fue fácil. Sin embargo, John pudo haber sido, ¿cómo lo podría decir? John fue parte de un proceso que no fue fácil por todo su entorno, por toda la vida de corre-corre que él siempre tuvo. Sin embargo, fue muy estimulado y la parte de la independencia no le costó tanto. Sin embargo, creo que el rol que uno hace siendo docente, más allá de la parte cognitiva, sí es importante el que podamos ser afines a ellos y estar estimulándoles, trabajando de manera integral los conocimientos y también su parte emocional. Sin embargo, hubo un momento en el que John ya fue creciendo y más bien fue John quien ya no quería mi presencia. O sea, más bien quería, John buscaba su autonomía. Entonces, John ya no quería ir al baño, ya no quería que yo le acompañe, por ejemplo, a ciertos lugares. Pero como les explicaba la mamá, John no podía movilizarse. Por ejemplo, él estaba en un primer piso y hacían ciertas actividades en un tercer piso. No había quien esté todo el tiempo con John. Entonces, yo no es que le dejaba, sino más bien, John, tú puedes, pero yo iba detrás de él. Porque el entorno, no podemos decir solamente la comunidad educativa, todo el entorno, no estamos sensibilizados a la realidad de los demás. Todos creo que estamos en el corre-corre donde no miramos las necesidades del otro, sino más bien de a dónde yo puedo llegar. Entonces, ni la docente que estaba en ese momento como tutora estaba al pendiente, porque también los grupos son grandes. Creo que eso también es una de las barreras cuando alguien quiere ser parte de la educación regular. El que los alumnos sean parte de grupos muy grandes, no se logra hacer una inclusión real. Eh, es uno más, el alumno es alguien que ojalá llegue a tener los conocimientos, ciertas destrezas y hasta ahí. No, es un limitante muy grande la capacidad de alumnos que puedan haber dentro de un aula. Ok, gracias. Em, ¿Y qué redes de apoyo han sido más importantes para ustedes y sus niños dentro de la familia, la escuela y también fuera de ella? ¿Cómo hicieron ustedes una red? ¿Cómo encontraron como padres una red? Porque en este proceso estaban solos. Bueno, ¿Cómo nosotros lograron? tenemos, Ya.
mi estimada Rosita. Bueno, nosotros no hemos encontrado ninguna red. O sea, Uy, pues eso. sí. Básicamente, la familia es un factor importante, aparte de quienes buscamos como ayuda, en este caso María, y obviamente la familia, pero nosotros no pertenecemos a ningún grupo. Ahora, como padres sí organizamos una fundación, porque las barreras que María determina en la comunidad normal, se ve que es imposible. O sea, siempre van a haber un pero. De hecho, usted hizo una pregunta. La sombra podría ser un impedimento para que ese niño crezca por lo que pasó con esa experiencia, pero en este caso no. ¿Por qué? Porque tenemos que ir determinando cuáles son las debilidades. Y María del Carmen dijo algo muy importante, cuáles son sus fortalezas. Y María del Carmen, así, ciegamente, porque todavía no era una profesional, porque de hecho cortó sus estudios, encontró la fortaleza del John. Y la fortaleza del John era que quería ser independiente. Tanto así que le dijo, ya no me acompañes a tal lugar, ya no quiero que me vayas porque yo lo puedo hacer solo. Entonces, basado en esas fortalezas, pudo tener un diagnóstico y poder apoyar sus debilidades que tiene y que todavía tiene. Entonces, nosotros mirando cuáles son sus verdaderas bondades, sus verdaderas fortalezas, podemos atacar ahora sí sus debilidades. Claro, si mi hijo a la final no caminaba, no era nada, obviamente sí tendríamos que a la final llevarlo hasta un baño, ¿cierto? Basado en ese antecedente, nosotros tuvimos que formar una fundación, ¿entiendes? Donde podíamos llevar a nuestros hijos, podíamos tener docentes con características necesarias para nuestros hijos, que básicamente es mirando y haciendo un diagnóstico de cuáles son sus verdaderas necesidades. Ahora, cada niño o cada persona tiene un mundo de necesidades, ¿no es cierto? Pero en términos generales es buscar siempre que tengan una mejor calidad de vida y una mejor independencia. Que esa independencia no vaya a tener accidentes, que esa independencia no vaya a ser tan acelerada, ¿me entiendes? Que esa independencia vaya de acuerdo a las circunstancias de cada persona, ¿cierto? ¿Qué nos ayuda a nosotros puntualmente? Nosotros tenemos un grupo cristiano donde nosotros vamos a la iglesia y donde la iglesia es parte de esa comunidad que también tiene que entender de que también hay necesidades dentro del mundo cristiano y no es que, y más aún porque el mundo cristiano o el mundo de la iglesia es donde más necesidades hay, espirituales, de conocimiento, de corazón, peor de la parte física que teníamos en este caso. Pero que haya venido una institución del Estado particular a venir a hacer un seguimiento, hasta el día de hoy lo estoy esperando. A ver, eh, tengo aquí algunas preguntas, pero quiero seguir el hilo de ustedes, cómo me van trayendo la historia de la realidad de los chicos. La fundación que ustedes crearon, en donde hay diferentes profesores, entiendo, hay otros padres de familia con, con niños que tienen algunas capacidades distintas. ¿Nos pueden hablar un poquito más de la fundación? ¿Cómo se Sí, llama? bueno, ¿Qué hacen nosotros, allí? Ya, sí, ya la fundación no existe. a ver, la creamos, y, bueno, ha sido un poco difícil. Nosotros vivíamos en Santo Domingo y en Santo Domingo no había terapias. En ese tiempo no había muchas terapias, entonces decidimos venirnos a Quito y nos encontramos con un grupo de padres que querían hacer también una fundación, pero esta fundación se hizo para niños con capacidades especiales extremas, es decir, del 98, desde el 80 al 100% de discapacidad. Entre ellos estaba ahí Gabrielito y también tenían consulta externa, la cual utilizaba John como terapia de lenguaje, terapia ocupacional y psicoterapia. Estaba en Quito, se llamaba en ese tiempo FUDICE,
y se vino, o sea, durante todo mucho tiempo se pudo hacer terapias con los niños, pero obviamente algunos niños fallecieron, otros niños se mantenían, otros padres no podían pagar y fue difícil solventar esa fundación. Más o menos la fundación estuvo por 10 años, sí hubo un tiempo súper largo, pero después, claro, la fundación dejó de funcionar por los gastos que ameritaba tener esta fundación. Con respecto a lo que tú decías, que decía mi esposo acerca de las personas que nos han contenido o de las personas que han estado alrededor nuestro, creo que ha sido bien importante, como también decía Mari, que el John quería ser independiente, pero yo recuerdo, y fue algo bonito, porque cuando uno se encomienda a Dios, yo creo que el Señor en estas circunstancias difíciles, porque uno como padre tiene un desbalance emocional terrible. Entonces, fue fundamental también la familia de María del Carmen. Fue fundamental porque mi familia vivía en Santo Domingo, entonces la más cercana era María del Carmen. Y hizo una bonita relación con su familia, yo. Y yo el otro día hablaba con María del Carmen y yo le decía que John tiene lindos recuerdos de cuando él era pequeño, porque la Mari después de hacer los deberes o ella sacaba un momentito, un minutito y le llevaba por mi casa, iban a coger taxos, jugaban fútbol, a la Mari le encanta el fútbol, jugaba fútbol y le hacía al John como que su vida era una vida linda, ¿no? Era una vida hermosa porque mientras ella salía con Gaby de mi casa, yo me quedaba mientras ella salía con John de mi casa, yo me quedaba con Gaby en casa. Mi esposo trabajaba fuera de la casa y luego fue una parte fundamental lo que era la iglesia, ¿no? La iglesia fue una parte, los amigos de la iglesia, una parte linda, aunque había también personas dentro de la iglesia que no les importaba cuál era la condición de John, también había. Y uno puede comprender porque si para uno este es un mundo que al principio es un mundo desconocido y que le asusta a uno. Me imagino que a la demás gente también le debe asustar mucho, ¿no? Cuando tú hacías la pregunta, Rosita, que si les gustaría ser maestros sombras, vi que algunos decían, no, ojalá no pueda ser maestro sombra, sus gestos, pero realmente es impresionante lo que puede hacer una persona con capacidades especiales en la vida de alguien, porque primero porque ellos son personas que realmente son muy honestas, te dicen con claridad lo que sienten porque para ellos no hay mentira, son muy sensibles también. Si tú le dices, mira, yo voy a ir a las 3 de la tarde por ti y tú llegas un minuto antes o después, te dicen, tú dijiste a las 3, tienes que decir la verdad siempre, para ellos siempre la verdad va por delante. Entonces, había muchas cosas que hemos aprendido de nuestros hijos, ¿no? Eso de la ternura, la paciencia, el tratar el ser constante, porque John es una persona muy constante, todo lo que hace, ¿no? Y como decía la Mari, él quería ser independiente y creo que hasta ahora quiere ser independiente porque él nos dice, yo me voy a ir pronto de la casa, ya tiene 20 años y él me dice, yo me voy a ir pronto de la casa, aunque ahora su visión no la tiene bien, él ya perdió la visión nocturna. Él me dice, mami, no te preocupes, yo voy a estar bien. O sea, habrá muchos jóvenes que quizás dicen, yo no me quiero ir de la casa porque está cómodo y esto, ¿no? O miren, yo tengo esta dificultad. No, él piensa todo lo positivo. Mira, yo voy a estar bien, aunque yo no pueda mirar bien, yo voy a ser independiente, yo me voy a levantar temprano, yo voy a cocinar. John es una persona que si tú le dices, tienes que hacer tantos deberes, él los hace. Es más, yo me moría de la risa porque ahora que está en la universidad nos mandaron a nos tocaba los exámenes, porque estoy junto con él estudiando. Y yo le decía, mi hijo, pero me han dicho que en el chat GPT se puede hacer los exámenes porque es por internet, que no sé. Entonces él me decía, mami, eso no es honestidad, ¿tú crees que eso es honestidad? Entonces él decía, yo me voy a estudiar toda la materia. Y él se pasó estudiando toda la materia para los exámenes. No hizo polla, se aprendió toda la materia.
O sea, entonces se dan cuenta que hay mucho que aprender de ellos, pero a veces les tememos porque quizás no son más rápidos, no son rápidos como nosotros, o quizás no responden rápido como nosotros, o quizás se toman el tiempo para pensar más. Entonces, esas diferencias a veces hace que nosotros nos alejemos o que las personas de afuera se alejen porque creen que no pueden. Hoy día filmábamos justo un video y mientras filmábamos el video yo me repasaba como 20,000 veces el guión y él se aprendió de una sola. O sea, entonces, su parte intelectual, yo recuerdo que en la escuela él me venía y me decía, mami, me aprendí el horario porque me borraron del pizarrón y no pude copiarlo rápido porque su motricidad es mala. Pero no te preocupes, yo me aprendí de memoria. Entonces, había cosas que para él, las circunstancias difíciles, las convertía en positivas. Pero claro, uno como mamá era difícil porque no tenían ni empatía, peor compasión. Porque yo creo que la empatía es decir, ay, sí, qué pena, ¿no? Qué pena que él esté así, o a ver qué, vamos a hacer algo, ¿qué queremos? Pero la compasión va más allá. La compasión también tiene pena, pero cumple una acción y dice en qué podemos ayudar, qué podemos hacer por esa persona. Entonces, esa es la parte en que les quería comentar. No sé si Rosita tiene alguna otra pregunta. Sí, es cómo se fortaleció su autoestima, porque si bien está en un contexto en donde le pueden ver con, ay, pobrecito, qué pena, está en un contexto en donde se desconoce de la diferencia y al trabajar con las personas, como bien dice tu esposo, hay mucho desconocimiento. Al trabajar la conciencia, la sensibilización de esa discapacidad o de esa capacidad distinta, ¿cambia el contexto un poco o en qué medida incide el que tú generes sensibilización de su problema? Porque si bien podemos hablar no solo del el nombre específico, que no encuentro todavía bien las palabras, no sé si nos puede repetir el nombre de Síndrome de Dandy-Walker. por favor, ¿puedes decir de nuevo? Síndrome de Dandy-Walker. Ok, este síndrome, mira, para mí es nuevo. Yo puedo entender, por ejemplo, Asperger, Down, pero para mí esto es nuevo y en la sociedad no se habla de esto, se habla de autismo, de TDAH, de un montón de trastornos del aprendizaje, pero de este síndrome no. Entonces, ¿tú crees que al sensibilizar una comunidad sí puede de alguna manera cambiar? ¿En qué incide que esa sensibilización haya? O a veces yo he hablado con mamás, con niños con problemas de aprendizaje. Ellas a veces dicen, yo prefiero que en la escuela ni sepan que mi niño tiene un problema, porque lo que menos quiero es que le etiqueten. Entonces, ¿qué opinan de eso ustedes? Bueno, yo pienso que ahí tiene que haber parte no, yo pienso la personalidad de familia. Porque yo no, claro, cuando mi hijo nació, estoy hablando de Gabrielito, a mí me pasó eso, que yo no quería que nadie supiera, pero cuando entendí, el neurólogo me dijo, porque yo pensé que quizás con una pastillita y unos 3 días de terapia, estoy exagerando la cosa, íbamos a cambiar, pero cuando me dijo, no, esto va a ser para toda la vida y solo un milagro, entonces entendí que primero tenía que yo aceptar. Entonces, cuando nosotros, al menos yo, a mí no me importa lo que la gente piense, no es que estoy siendo grosero, ni estoy siendo, que malinterpreten, ¿me entiende? Porque quizás uno también se llena de una coraza y quizás no quiere demostrar la parte sensible de uno, pero yo lloro a cada rato. Pero sí es importante de que nosotros podamos entender de que cada vez que nosotros salgamos, participemos, estamos siendo sensibles con el mundo que nos rodea. Porque eso era lo que pasaba antes.
los escondían, no los sacaban, y quizás hablábamos de 2, 3 lesiones, pero como ustedes acaban de ver, tenemos síndrome de Dandy Walker, tenemos variedades y variedades de autismo, tenemos miles de variedades de PCI, y yo me he encontrado con personas casadas, adultas, que tienen una vida normal y se han ido de un tratamiento, un psicólogo, y se han descubierto que han tenido una lesión, una condición especial. Entonces ahorita parece mentira, pero hay gente que dice, mira, no me he dado cuenta, pero yo he tenido rasgos de autismo. Por eso es que ya tengo 40 años y me gusta estar en una televisión jugando ahí a Atari. Y yo digo, wow, está bien, ¿no? Pero ahora sí es importante, porque ya nadie, yo no me sentiría como la mamá de tu experiencia, no, yo no. Es más, yo quiero que sepan que mi hijo tiene una condición especial. Y si los incomoda, bueno, entonces me voy, porque esa es la democracia, ese es el mundo, ¿me entiendes? Claro que quizás para otras personas, y quizás ahí fue el problema, porque no lo querían tener cuando John era más pequeño, porque quizás lo que dijo mi esposa puede ser algo contagioso, pero no importa, porque habrán oportunidades. El problema es que habrán oportunidades. Ahora, cuando nosotros aceptamos el problema y cuando nosotros somos parte, pero ya no del problema, sino de la solución, entonces vamos a entender y vamos a demostrarlo al mundo. Ahora, era nuestro primer hijo, nuestro segundo, no tenemos más hijos. Y a pesar de eso, yo pienso que lejos de ser quizás un tabú, lejos de ser quizás algo para que nos señalen, han sido bendiciones, porque hemos aprendido de ellos su honestidad. Para ellos no existe el que si yo les hago un mal, me devuelven con un mal, porque para ellos es risas, para ellos es diversión, para ellos siempre están en un mundo, en un contexto donde todo ese mundo donde ellos viven es un mundo muy lindo. Nosotros es que tenemos tantos conocimientos y que comenzamos a ver peros, ¿no? Entonces, sí, antiguamente me daba pena ver que un niño estaba tras una pelota, pero también me ponía yo a autoeducarme y digo, pero estoy feliz porque ese hijo está conmigo, porque ese hijo anda con nosotros, pero ese hijo está haciendo también lo posible por poder tener o poder jugar su pelota. Claro que no va a jugar con los 5 porque le pueden dar un pelotazo. Además de eso, mi hijo siempre usó lentes y, y eso es bueno porque dentro de sus limitaciones también le dábamos ciertas condiciones. Mira, cuidado, te van a dar un pelotazo porque te puede romper los lentes. Entonces, bueno, entonces así, papá, entonces mejor voy a tratar de no jugar con personas muy grandes, sino con personas más pequeñas. Pero siempre le dábamos sí, su dificultad viendo la parte positiva. Y la experiencia social, porque de hecho él habrá vivido situaciones de bullying. ¿Cómo ha manejado él en cuestión la puesta de límites a otros, su autoestima? ¿Cómo se ha fortalecido? ¿Cómo ha fortalecido su autoestima? Porque es un chico con sueños, con aspiraciones. Y dos preguntas, o sea, ¿cómo ha fortalecido su autoestima? ¿Cómo él establece límites en sus relaciones sociales? Y también, ¿cómo es la vida, cómo es un día en la vida de él? ¿Cómo es? Un día en su vida. Ok, en la parte de cómo él pone límites, a veces ha sido muy difícil, porque obviamente como ellos son muy inocentes, él dejan pasar por alto muchas circunstancias que uno lo ve como cosas dolorosas. Recuerdo una vez que estaba en la escuela y le pegaron 30 veces con una soga y le dijeron, ¿sabes qué? Fue por accidente. O sea, el muchacho que le pegó dijo, fue por accidente. Entonces él vino a contarme y me dijo, mami, me pegaron 30 veces, pero fue por accidente, mami. Entonces yo sabía en el fondo que no era accidente. Obviamente a él le convencieron que fue un accidente.
Y fueron muchas cosas dolorosas que pasamos, o sea, no es que solo ha habido cosas positivas, sino ha habido muchas cosas muy difíciles. Él tenía hiperacusia y en la hiperacusia ellos escuchan su ruido 2, 3 veces, o sea, entonces yo recuerdo que un día en el, en en una escuelita hicieron un concurso, entonces era la presentación, creo que el Día de la Familia, no recuerdo bien. Entonces él tenía que arrodillarse para poder hacer la presentación, porque todos los alumnos se arrodillaban. Entonces, obviamente la profesora vio que John no podía arrodillarse y le puso un final. Y había un niñito que era bien molestoso, entonces le pusieron con él. Entonces, el rato de que John se arrodilló, como él no pudo, perdió el equilibrio y se cayó. Y fue el único que le ayudó fue este niño. La profesora ni siquiera se inmutó en irle a coger. Había alrededor de los padres de la familia una cadena para no meternos supuestamente al escenario. Y yo no pude correr hacia él. Y sin embargo, yo le veía que John no podía levantarse y que el niño hacía un esfuerzo tremendo, ¿no? Y mirábamos que hay muchas cosas que la falta de empatía y, como decía yo antes, la compasión hace que lastimemos al ser humano. Y es por eso que en su autoestima nosotros nunca tampoco hablamos mal de las personas. O le dijimos, por ejemplo, John, cómo va a pasar eso de los 30 golpes, de haberte golpeado con la soga? Devuelve. ¿Cómo devuelve con eso? No. Entonces le decía, mi amor, ese tipo de juegos no está bien. Y cuando te vayan a golpear una vez, tú tienes que decir, alto, paren, eso no está bien. Y vamos trabajando en él. Aún le cuesta tener límites porque hay cosas que a veces veo que se abusan de él, ¿no? Entonces yo vengo a casa y yo hablo con él y nosotros como padres nos sentamos con él y hablamos. O sea, la historia realmente no es que es una historia maravillosa porque nosotros mismos como padres, para nosotros fue impactante tener un primer hijo y luego un segundo hijo con capacidades especiales. No es fácil. Pero lo que sí sé es que si nosotros trabajamos en nosotros mismos y podemos ayudar a los demás en algo, eso es maravilloso. Se convierte en un camino lindo porque ahora puedo regresar a ver todas las tristezas, pero digo, estamos en un presente lindo, donde le veo a John, por ejemplo, en la parte de fútbol, que él no podía correr bien, que le empujaban también o que simplemente le decían, tú quédate y nos pasas la pelota o le decían, quédate en el arco, ya, ahí quédate. Entonces, y John se quedaba paradito con tal de ser parte del grupo. Pero ahora veo, por ejemplo, ahora hace comentarios deportivos y uno de los comentarios deportivos que él hacía era mucho de Europa, por ejemplo. Entonces, un día estábamos viajando no recuerdo bien, pero creo que era de París a ¿a dónde era? Bueno, a Italia, y de repente la azafata le dice a John, JP, comentarios de JP, y comenzaron a tomarse fotos con él y le dijeron, danos autógrafos. Y nosotros también sorprendidos porque nunca pensamos que le iban a ver tan lejos, ¿no? Y le llevaron en primera clase, le dieron de comer, ¿no? Y John después me decía, mamá, ¿qué querían mis autógrafos? Porque aún en su inocencia y no sabía que él estaba siendo famoso, entre comillas, pero que sin embargo hay cosas que hemos luchado. Y claro, María del Carmen veía cómo yo lloraba, por ejemplo, ella se ponía, yo le decía, gracias, mija, porque ella se ponía en primera fila para verle a John mientras yo lloraba atrás, porque sabía que John después en media presentación iba a llorar, por ejemplo, porque él sentía que el ruido de los aplausos le iba a afectar. Pero sin embargo, en la escuela no les importaba que un niño llore por los aplausos, cuando podían haber hecho otro tipo de celebración en vez de unos aplausos. Entonces, la gente no somos compasivas con los demás muchas veces. Bueno, y como me decías, un día de John se levanta a 6 de la mañana, ora, lo primero que hace es orar, luego lee la Biblia y luego de leer la Biblia, él comienza con sus terapias.
tiene terapia física en la mañana todos los días, no deja de tener terapia física, luego tiene terapia ocupacional, luego comienza a hacer sus deberes, luego comienza a las 8 de la noche, a las 7 de la noche clases, hasta las 10 de la noche. Y así pasa el día con él, ¿no? Pasamos todos los días. Solamente tenemos una ayuda profesional, que es la parte psicológica también, Sí. donde es más, él es profesor porque va a dar clase en una escuelita que se llama Niños Líderes. Entonces, la misma profesional lo prepara a él para que vaya a dar charlas de motivación a estudiantes de colegio y de escuela, ¿no? Entonces, tratamos de que él viva esas cosas positivas, ¿me entiendes? Y que se olvide de aquellas cosas negativas que vivió quizás en la escuela respecto al bullying. Sí, tenemos ayuda psicológica porque quizás muchas veces uno como padre tampoco es psicólogo y no puede llegar. Entonces buscamos siempre la ayuda profesional. Eso es. No sé si la Mari tiene alguna experiencia también. Sí, una experiencia o también, mira, yo conocí a una niña Asperger y la mamá me decía, yo quiero estar viva porque tal vez mi hija no se case, tal vez mi hija no maneje auto, pero ella se enamoró un día y la mamá sufría mucho porque esta niña estaba muy enamorada de un chico en el colegio y no podían hacer nada porque los padres de este chico no aceptaban a esta chica que es una señorita que tiene Asperger. Y ella se enamoró mucho y la mamá me contaba y me dijo, yo sufrí mucho porque mi hija se enamoró, pero sé que algún día se va a enamorar mi hija, pero yo no sé si se va a casar. Yo creo que ella no va a poderse casar. Y era para una mamá decir, mira, Rosy, yo no voy a cumplir muchos sueños que he tenido de mamá porque mi hija es diferente. Y yo he tenido otros sueños para ella, pero no voy a cumplir ciertos sueños. Yo no sé si eso suena fatalista, pero esa es una visión de una mamá con un niño, con una niña que tiene Asperger. ¿Cómo es su visión con respecto al futuro en el aspecto emocional de John? ¿Le preguntas a la Mari o a nosotros? A los papás, a Mario, el que quiera contestar. Bueno, estamos solamente un poquito, ¿no? Estamos estudiando para eso. Porque de hecho mi hijo sí, mi hijo también dice, yo ya quisiera tener mi novia. Sí, no digo que no. Esperemos y buscamos, porque para Dios nada es imposible, que él se encuentre a alguien que verdaderamente pueda respetar su condición y que lo pueda querer, ¿no? Nos estamos preparando para eso, de hecho, siempre hablamos y le decimos, estamos orando para que te encuentres una buena chica. Entonces, él está feliz. Claro que no, él dice, yo quiero parecerme a mi primo que tuvo a los 18, entonces yo le digo, no, a los 21. Ah, bueno, 21, ya está contando, ya me falta un año. De aquí cuando tenga 21 le voy a subir 2 años más. El objetivo es que él vaya madurando, ¿me entiendes? ¿No? Y dentro de su independencia, porque eso es lo más importante, dentro de su independencia, eh, eh, yo sé, hay cosas que él es muy maduro, por ejemplo, su responsabilidad. ¿Me entiendes? Cómo tratar al resto de personas. O sea, para que alguien se dé cuenta, tiene que estar bien fijo y se dicen, ah, yo sé cómo es John. Pero si no él pasa en una conversación desapercibida, nadie se da cuenta. Pero si alguien ya pone sus miradas y sus gestos, se va a dar cuenta entonces que él quizás tiene ciertas dificultades. Pero no, de ahí pasa. Por ejemplo, voy a un restaurante y me dice, tú no pidas, yo voy a pedir, bueno. Entonces viene la chica y ¿qué van a pedir? Entonces para él es un problema porque, claro, se toma su tiempo, ¿no? Entonces comienza a leer la carta y, y quiere al final una carne, un filet mignon y se toma su tiempo, ¿no? Entonces yo le digo, hijo, la chica está que te espera. Entonces me dice, es que se va la chica, hace su pedido y me dice, déjame ser independiente. Sí, yo sé, pero estamos en el restaurante donde la pobre muchacha ya está que te espera 10 minutos y necesita llevar el pedido. ¿Por qué nos preocupamos? No por él, sino porque tengo a Gabrielito que ya huele que está en un restaurante y él, si no le ponemos la comida, nos arma un escándalo. Básicamente,
Que tenemos temores, por supuesto, porque no me gustaría que quizás se encuentre una chica que la haga mal. Sí, 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 sí. Y vamos a estar muy pendientes de eso. Vamos a estar muy pendientes. Ojalá, afortunadamente, no estamos exonerados de eso. Puede pasar. Pero ahí vamos a estar para poderlo ayudar, ¿no? Y quizás, claro, hay muchos sueños no cumplidos, ¿no? Hay muchos sueños no cumplidos. Hay muchas cosas que nos hubiese gustado que se hagan realidad y no se han podido hacer. Pero dejamos de mirar esos sueños y comenzamos a mirar lo que sí puede hacer. Tratamos de ser positivos en lo que hacemos, en los sueños que él pueda cumplir. Y justo este semestre que empezó me dio mucha alegría porque cuando él se presentó, él dijo, buenas noches, soy John Palma y tengo síndrome de Dandy-Walker, ¿no? Entonces, wow, está aceptando a mi hijo. O sea, nunca le hemos hablado, mira, tú tienes este síndrome, tienes que hacer esto, tienes que hacer... No, nunca. Pero siempre estamos hablando, mira, Somos especiales. somos especiales todos. Cada uno somos. Yo soy especial. Entonces, ahí como que nos vamos familiarizando con eso. Entonces, para él es normal ahora decir que tiene síndrome de Down. Ok. Y bueno, ¿qué nos dirían a los docentes en formación? ¿Qué requerimos en el aula de clases? ¿Qué requiere esta sociedad para considerar no como la discapacidad se entiende, sino como en verdad, verle al otro diferente, porque yo también tengo limitaciones, el otro, todos tenemos limitaciones, y cómo poder cambiar la mirada? ¿Qué le dirían a los chicos en formación que deben cambiar en su quehacer docente o en la mirada hacia otros? Ustedes han enfatizado mucho que hay que mirar con empatía, con compasión más que con empatía. ¿Qué mensaje nos dejarían para llevarnos de toda esta valiosa charla súper profunda, diría yo? Más que todo falta mucho, mucho que hablar, mucho, mucho, pero sin embargo me quedo así como con ganas de más. Eh, ¿Qué nos dirían? ¿Qué les dirían a estos chicos en formación? Te doy la palabra. Muchas gracias. En primer lugar, que no tengan miedo a conocer el mundo de una condición diferente. Yo, de manera personal, como yo siempre les he dicho, le doy gracias a Dios porque les bendijo a ustedes como familia, con 2 hijos que les permitieron crecer como personas y que en mi vida personal me permitieron crecer, no solo profesionalmente, ese es solo un adicional, pero me permitieron crecer para poder valorar la vida de los demás. A los futuros docentes, no le tengan miedo a decirles sí, a darle una oportunidad a una persona con alguna capacidad diferente. Que no les limitemos, no les cortemos las alas, pueden mucho más de lo que la sociedad pinta. Y sería muy importante de que hubiera alguna materia en la que en la formación podamos ser profesores sombras. Ustedes no saben lo difícil que es ir a tocar una puerta y que les digan no. No porque no puede, no porque no habla, no porque no camina, el niño pega, el niño no escucha, a todo no. Es muy lamentable que seamos parte de una sociedad totalmente insensible. Sin embargo, depende de cada uno de nosotros el darles una oportunidad de que ellos puedan ser más de lo que nosotros pensamos. Yo creo en la inclusión por familias como la familia Palma. Creo en la inclusión porque han luchado contra todo. Como mamá ha sido una guerrera incansable y yo doy fe de eso. Por eso es que me preparé para tratar de ayudar un poquito más. Que creamos en que sí se puede hacer una inclusión verdadera,
que creamos en que sí podemos también cambiar un poquito la realidad de muchas familias. Algo adicional que Dios les ha permitido y que creo que también esto ha sido un proceso es el que la parte económica les ha podido ayudar a solventar. Sin embargo, siendo sensibles a otras realidades, hay muchas personas que no lo logran de muchas maneras porque también es un limitante la parte económica. Sin embargo, Dios les ha proveído de muchas maneras desde el corazón para que todo lo que han hecho por su familia, por sus hijos, el verles cómo están, el que quienes hayamos estado dentro del proceso, miremos que sí se puede. Alguna vez yo hacía un deber con John y recuerdo que John fue quien me señaló una frase que ahora a mí me motiva y que espero que esta frase les motive a ustedes. Es la frase de un docente estadounidense, Howard Hendricks. La mejor enseñanza y la que deja huella no es la que se la hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y eso fue lo que John enseñó en mi vida. Y espero que también esa la puedan retribuir dentro de su vida personal, más allá de la vida profesional. Y les invito también a que lean, este autor es autor de un libro que se llama Enseñando para cambiar vidas. Espero que en algún momento tengan la grata experiencia de ser maestros sombras para que puedan palpar la realidad. Una cosa es lo que dicen los libros, una cosa es lo que cuentan y otra cosa es lo que uno vive. Que puedan crecer de la mejor manera como persona y adicional también la parte profesional para que de manera conjunta podamos ayudarles, guiarles y sacar mucho más a flote sus fortalezas, porque tienen muchas. Las que los limitamos somos la sociedad. Y ustedes, Heidi y esposo. Sí, yo recuerdo, yo recuerdo que hubo un maestro que dijo, Heidi, no pierda mucho tiempo, no pierda tiempo. John no va a poder ni siquiera escribir. Y si es que llega a aprender las vocales, es muchísimo. No pierda mucho tiempo porque yo recuerdo que le leía muchísimo a John. Los libros para él fueron, no tenía televisión, solamente tenía libros. Pero hubo un maestro ya viejito que le aceptó en la escuela, era un científico ecuatoriano. ¿Tú te acuerdas, Mari, el nombre? De la llama del Valle. Ya no recuerdo el nombre. Bueno, él era un científico, un viejito que me dijo, John es un genio, apenas le vio. Y solo tengo una condición para que él entre a mi escuela. Yo dije, no voy a poder. Y ahora entrar a la escuela, me dijo que él sea feliz, nada más. Y él fue muy feliz y en esta escuela aprendió a caminar, aprendió a hacer muchísimas cosas, porque simplemente hubo una persona que le tuvo fe y la Mari que la puso en práctica al estar con mi hijo. Entonces, nada, muchachos, por favor, si ustedes tienen una persona o se encuentran con una persona con capacidades diferentes a la cual ustedes puedan ayudar, hágalo con todo cariño, porque no sabemos cuál es el potencial realmente de esa persona. Mi hijo está estudiando ahora a la universidad. Me encantaría encontrarme con ese profesor que me dijo que solo iba a aprender las vocales y no para sacarle en cara, sino para que él se diera cuenta que realmente las capacidades no las podemos limitar nosotros porque no sabemos hasta dónde llegan, pero que sí demos una oportunidad a cada uno de ellos para que puedan realizar aquellas cosas que sí pueden y fijarnos más en lo que pueden que en lo que no pueden. Sí, cambiar la mirada, ¿no? Y en verdad que los límites están en nuestra mente, nada más. Qué interesante. ¿Alguna pregunta que ustedes tengan, chicos? Preguntas. A ver, aquí hay una pregunta. Quiero saber si durante todo el proceso de ustedes, ¿Sí se escucha?
No, muy bien. Ya, a ver. Buenas tardes, primeramente. Verá, me interesa un poco en el proceso en el que ustedes han estado con sus hijos. ¿Han sido apoyados psicológicamente al inicio en cómo afrontar esta situación, cómo apoyarlos de manera en cómo ustedes se sienten? Porque hablamos del apoyo psicológico que ha tenido su hijo John, pero no nos centramos tampoco en cuanto al apoyo psicológico que pudieron haber tenido ustedes y si consideran que es importante tenerlo para cuando se enfrentan a este tipo de situaciones. Sí, en realidad sí. Nos encanta ir al psicólogo. Siempre hemos tenido, como yo decía, algún momentito, tener un hijo con capacidades diferentes, siempre a uno le desequilibra. Por eso yo decía al principio que para nosotros también es un mundo desconocido y es un mundo en el cual tuvimos muchos miedos, no sabíamos qué iba a pasar. Lo único que sabíamos es que queríamos afrontarlo con todo amor y que bueno, pase lo que pase, íbamos a estar allí. Pero sí, claro que sí, tuvimos muchas veces que ir al psicólogo. Eh, Tuve mi primera depresión cuando Gabriel tuvo 7 años, no sabía que era depresión, pero esa fue la primera vez que tuve depresión, porque claro, obvio, uno espera todo normal, un niño con capacidades normales, que camine, que hable, que sostenga la cabeza, que pueda solventarse solo, que pueda caminar, que pueda ir al baño, que pierde el pañal, o sea, tantas cosas que uno espera, pero que en realidad cuando uno tiene un hijo con capacidades especiales, esos sueños mueren, ¿no? Y es como que tienes que hacer un duelo. Alguien nos decía, ustedes han hecho un duelo cuando ya John era grande, ¿no? Nosotros no habíamos hecho duelo, pero ahí entendimos que sí era necesario hacer un duelo porque tú esperas una cosa, pero tus expectativas tienen una, pero tu realidad es otra. Entonces tuvimos que ir un montón de veces al psicólogo y esperar que también nos guíen y poder aceptar, porque la aceptación es lo primero que debe haber para una familia. Pero es difícil, lleva años aceptar, o sea, no es fácil aceptar. Mirar que tu hijo convulsiona, mirar eh, que no puede hablar, mirar que no puede caminar, que no puede hacer muchas cosas, sí, es también frustrante, porque no solamente son los maestros, es la sociedad entera que tú vas con un niño al centro comercial y te regresan a ver o te preguntan, ¿qué hiciste para que tengas un niño especial? ¿No? O ¿qué tomaste? Y la realidad no era esa, ¿no? La realidad es otra. Así que sí, si se encuentran con una mamá, con un papá que tiene un niño con capacidades especiales, le podrían decir que sí necesita ayuda. No sé si tú quieres Sí, decir sí, sí, algo. no, no, coincido, sí. Por muy varón que uno sea, se quiebra ante esta necesidad, así que sí, necesitamos la ayuda profesional. Ok, bueno, para mí ha sido un verdadero placer. Algún momento cuando yo vaya a Quito, pues ahí te haré otra entrevista para conocer más. Yo les agradezco mucho, chicos, y a ustedes en especial por su disposición, su confianza, su apertura. Y la verdad, mi reflexión, lo que yo me llevo de esto es que sí, la mirada debe cambiar, porque ¿por qué debemos cuestionar la vida a alguien que tiene un niño con capacidades diferentes? Si cada uno tiene alguna tara, alguna cosa que también le hace diferente y esta sociedad es un poco dura y se cuestiona con personas que no encajan en la norma. ¿Quién dice quién es la norma? O sea, ¿quién establece la norma? Entonces, es una sociedad sí dura porque no mira la diferencia, no celebra la diferencia y eso sí, para mí tiene que ver mucho con cómo vamos formando a nuestra sociedad y como los estudiantes que están aquí están en formación, yo les digo que ayuden a los niños a cambiar la mirada.
a cambiar la mirada al otro, porque como hay una frase que dice, tú eres, yo soy tú eres yo, porque nosotros somos. Entonces, todos nos cultivamos de alguna manera, sus hijos han sido una bendición para ustedes y hoy están haciendo de inspiración para jóvenes en formación. Y pues bueno, cada uno en el rol que le toca desempeñar cumple un propósito, una función, un sueño. Sin embargo, cada uno somos como una piedrita que se bota al río y hace ondas. Y cada uno ejerce una esfera de influencia, ya sea para bien o para mal, hacia los demás. Y bueno, yo sé que ustedes han sido unos padres luchadores y más que todo resilientes. Vi el video que ustedes fueron entrevistados, que la verdad se me hace un nudo en la garganta cuando vi ese video que les voy a hacer ver a mis chicos, me inspira muchísimo y bueno, les agradezco por este tiempo. Y no sé si quieran decir a alguien algo, chicos. Saque la cara, presidenta. Venga acá. Bueno, un cordial saludo a todos ustedes. Realmente ha sido un placer el conocer su historia, su realidad y cómo ustedes pues son prácticamente los ángeles de John. Todos ustedes. Y usted, profe María del Carmen, realmente creo que le he llegado a admirar mucho. Yo tengo una prima, ella es docente también, y siempre, bueno, me ha dado, digamos, una mirada como un poco más fatalista de esto de ser docente sombra. Por eso, cuando preguntaron, ¿qué opinan? ¿Ustedes quisieran hacerlo? Pues yo decía, no, capaz si es algo extremadamente difícil o muy duro. No digo que sea un camino fácil, sin embargo, es algo de lo cual yo creo que estaría orgullosa de hacerlo si es que algún día tengo la oportunidad, porque bueno, venimos de este mundo para servir y el que no sirve para servir, no sirve para vivir o algo así es, ¿no? Algo así. No me disculpan, no me puedo bien entender. Pues sí, eso nada más. Muchas gracias. Bueno, entonces un aplauso. Gracias chicos, muchas gracias María del Carmen, muchas gracias Heidi y el esposito. Un abrazo para sus hijos y pues estaremos viéndonos en otra oportunidad. Buenas tardes. Chao, chao. Gracias por la invitación. Que el Señor les bendiga. A las órdenes, un abrazo, Un bendiciones. abrazo para ustedes. Chao. Voy a cerrar la sesión. Un gusto. Chao, Mari. Gracias. Hasta luego. Rosita.